Hoy nos encontramos con el director municipal de educación del municipio de San Marcos de la Sierra, departamento de Intibucá, Norberto Rivera Domínguez, un Así es. reconocido experto en economía que ha dedicado su carrera pues al análisis, ¿verdad? Y a la interacción entre los sectores económicos y especialmente en el departamento de Intibucá. En el marco de nuestro estudio sobre la economía y la educación hemos preparado una serie de preguntas en las cuales queremos profundizar para ver su visión acerca de este tema, sobre estos temas, y buscar estos contrastes con respecto a la teoría que nosotros estudiamos con nuestra compañera y con la experiencia que usted tiene como profesional en la materia. Buenas tardes, licenciado Norberto. Buenas Gracias tardes. por tomarse su tiempo para conversar con nosotros hoy. Nos gustaría presentarnos. Mi nombre es María Ángeles Salinas. Soy estudiante de la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Y también está con nosotros en la sala mi compañera, a quien le cederé la palabra en este momento para que pueda presentarse. Sí, buenas tardes, compañera y licenciado Norberto. Muchas gracias como dijo la compañera, pues por apoyarnos, ¿verdad?, en esta entrevista. Bueno, mi nombre es Berta Xiomara Manueles. Actualmente pues laboro como promotora en gestión educativa para los centros educativos ProEco. Y pues vamos a comenzar lo que es la entrevista. La primera pregunta sería: ¿cómo definiría usted la economía y qué aspectos considera fundamentales al abordar esta disciplina? Bien, buenas tardes para ambas, tanto para María Ángeles como para compañera Xiomara. Hablar de la economía, estamos hablando lógicamente de una disciplina que forma parte de lo que son las ciencias sociales, una ciencia de estudio, que lógicamente que tiene diferentes perspectivas, ¿va?, de acuerdo a cómo se tome. La ciencia, lo que son los bienes y los servicios, desde el punto de vista económico, pues incluye lo que es la demanda, financiación, la provisión, la eficiencia en los programas educativos que van insertos y que son un pilar importante para el desarrollo de los pueblos. Ciencia de los bienes y servicios realmente pues juega un papel relevante dentro del quehacer educativo. Excelente, Eli. Gracias. Bueno, licenciado, también me gustaría consultarle, bueno, a partir de la lectura que yo he podido conocer, ¿verdad?, que he podido estudiar, yo he llegado a la conclusión de que la economía no solamente abarca el análisis, sino que el análisis de los recursos y la producción, sino que también se distribuye para satisfacer las necesidades humanas. En este sentido, a mí me gustaría saber cómo usted ve la relación entre la economía y la educación. Bueno, realmente como ciencia económica, pues ahí tocaríamos dos puntos, lo que es la oferta y la demanda, partiendo desde perspectivas económicas. Entonces, usted ve la oferta y la demanda, que realmente juega un pilar importante. Si nos remomeramos un poco y hablamos, por ejemplo, de lo que decía Dan Smith como economista, y uno de los hombres más sobresalientes en esa área, podríamos destacar que la ciencia económica, si lo relacionamos a la educación, realmente vemos que los procesos económicos que lo vemos de la realidad nacional deben de incidir más en políticas públicas que vengan a mejorar lo que es el crecimiento educativo en diferentes áreas, que se haga mayor incidencia. De igual manera, manifestar, ¿verdad?, que de hecho podemos observar que realmente pues el sistema educativo nacional no nos está proveyendo de todo lo necesario que desearíamos nosotros, desde el punto de vista económico, que se extienda una partida para lograr llegar a tener una mejor atención con el educando en lo que son los insumos. Estamos hablando de textos, libros, la parte de la globalización, el internet, y que todo tiene que ver con lo que es la economía, y que de una u otra manera todavía como educación no tenemos esos techos presupuestarios que nos permitan pues fortalecer esas áreas. No así, más que todo, lo más afectado son las zonas rurales, no así en las zonas urbanas. Así es. Bueno,
Eso nos lleva, ¿verdad?, a pensar que los problemas que enfrenta la economía de la educación, especialmente en los países en desarrollo, nosotros pues estamos todavía en subdesarrollo, ¿verdad? Y también le quería hacer la otra consulta. En su experiencia como índice, ¿cómo incide, perdón, la economía en el sector educativo, particularmente en un contexto como el de Honduras? ¿Y cómo se gestionan los recursos para garantizar que los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad? Bien, sabemos que año a año, desde que tenemos conocimiento, pues lógicamente, independientemente de los gobiernos que han estado, siempre hay un techo presupuestario para el sector de educación. Decir que también, lógicamente, en esa parte, pues vemos que la mayoría de ese techo presupuestario hace incidencia en lo que es el pago de docentes, otra parte en lo que son las construcciones escolares, que de igual manera con los convenios económicos se trabaja conjuntamente también con la empresa privada, con las ONGs. Por ahí tenemos organizaciones no gubernamentales que focalizan al sector de educación en diferentes áreas del país y no solo de nuestro departamento de Intibucá, y que a la vez también pues la empresa privada juega un rol importante en patrocinar procesos que vienen a mejorar lo que es la parte tecnológica, lo que es la parte de la demanda y de la oferta. No así también sabemos que no están fuera de lo que corresponde el apoyo de la empresa privada a la educación, ya que muchos de nuestros estudiantes, cuando van a las prácticas profesionales en las diferentes áreas, son a esas entidades donde de repente nosotros los involucramos a ellos para que puedan establecer pequeñas prácticas y entrar a ese mundo laboral. Entonces vemos nosotros como, por ejemplo, nuestra economía viene realmente apoyando, sinceramente, educación, lógicamente con detalles, porque de una u otra manera no podemos dejar de pasar por desapercibido de que nuestro país es un país pobre y que de una u otra manera pues no tenemos para dar cumplimiento a cabalidad, ¿verdad? No así destacamos el trabajo que los compañeros docentes hacen a lo interno de cada escuela, de cada comunidad, buscando mejorar la educación para lograr la calidad educativa, buscando elementos que nos ayuden a readecuar y de esta manera incidir desde el punto de vista económico. Y muchas veces tenemos que tocar la bolsa del compañero para poder comprar materiales, para poder fortalecer lo que son los procesos educativos. Licenciado, y hablando de estos recursos que se mencionan, em, algunos conceptos claves que nosotros hemos estudiado, ¿cómo ve usted la aplicación en práctica de algunos conceptos económicos en nuestra realidad hondureña? Por ejemplo, el costo de oportunidad. Por ejemplo, si el gobierno decide invertir en educación, ¿cómo podría verse afectada otra área debido a esta decisión? Porque como usted lo sabe, ¿verdad? El gobierno tiene que buscar em, de qué forma puede distribuir la economía. Entonces, ¿cómo puede ser este costo de oportunidad? ¿Cómo se ve reflejado o cómo afecta otras áreas, verdad? Por esta decisión. Sí, bueno, vemos, ¿verdad? Y venimos viendo también, y cabe destacar, y es necesario hacer incidencia de ello, de que nuestra currícula o el pensum académico que tenemos como Secretaría de Educación prácticamente viene fortalecido para prácticamente crear profesionales preparados para trabajar en la empresa privada, cabe destacar en este sentido, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, vemos que, por ejemplo, lo que es el sector gubernamental, no tenemos la suficiente espacio laboral para que nuestros profesionales se puedan desarrollar específicamente en lo que es la parte, pero sí en lo que es la parte de la empresa privada. ¿Va? Ahora, ¿cómo se afectan? Yo creo que de repente lo que se puede afectar, se afecta o se puede cambiar o mejorar, por decirlo así, es buscar políticas públicas que fortalezcan a la educación basadas, por ejemplo, en lo que es el uso de la tecnología, en el uso de los nuevos estándares. Ustedes saben que en el mundo globalizado que estamos hoy en día, pues realmente el que no usa la tecnología es un analfabeto de potencia, aunque tenga un título en mano, por decirlo así. ¿Por qué? Porque los tiempos están totalmente diferentes, más ahora que tenemos la inteligencia artificial ya al servicio de la sociedad mundial, también los tiempos han cambiado. Después se puede incidir, y me gustaría a mí, ¿verdad?, que programas de gobierno o políticas de gobiernos, independientemente del gobierno que esté, fortalezca lo que es la parte tecnológica desde las escuelas,
desde las escuelas, y por qué no desde los jardines. Casualmente hay cooperantes, por ejemplo, que ya están trabajando lo que es la digitalización en el nivel prebásico, fortalecerlo en el nivel básico, y qué mejor manera que ya en el nivel medio y nivel superior, pues tengamos un profesional de calidad, y que lógicamente su desenvolvimiento va a ser mejor de acuerdo a las necesidades y a los tiempos que se están viviendo actualmente como sociedad. Bien, Hola. sí, sí, excelente, licenciado. Siguiendo con esa línea, nos gustaría saber cómo los conceptos de oferta y demanda juegan un papel en la educación, en un mercado educativo. ¿Existe una demanda por una mejor calidad educativa y cómo la oferta puede ajustarse a esa demanda? Bien, cuando hablamos en educación y oferta y demanda, primero tenemos que entender el espacio geográfico donde se encuentra X centro educativo. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de un centro educativo a nivel de educación que se encuentra en una zona rural, tendríamos que hablar que una forma de ofertar sería un bachillerato agrícola o un bachillerato que sea acorde a su necesidad. Porque de repente vaya, por ejemplo, estamos hablando de tierra adentro, no podemos tener un bachillerato en tecnología si de repente son contadas las personas que de repente usan el Internet. Entonces la oferta que se tendría que establecer primero es de acorde a la realidad que cada uno de los centros educativos demanda allá en tierra adentro, no así, por ejemplo. Podemos ver cómo, por ejemplo, en las cabeceras departamentales o en las cabeceras municipales se adaptan de acuerdo a lo que se puede ofertar y que este egresado pueda pasar a lo que es ya la población económicamente activa, partiendo de que exista espacio para que él pueda desarrollarse profesionalmente. La demanda, lógicamente, que sabemos que en la demanda tenemos una infinidad de bachilleres, no se discute, vaya, por ejemplo, citamos un ejemplo especial, el bachillerato, por ejemplo, el bachillerato de lo que corresponde agroindustria. Miran la parte agrícola y miran la parte industrial. Muchos de ellos, si de repente no pueden encontrar trabajo una vez egresados, lo que hacen es crear sus pequeños MIPYMES o pequeñas empresas, porque miran agroindustria y trabajan algunos con metales, otros con panadería, porque es un bachillerato abierto. Entonces, para mí, las políticas públicas tienen marcadas primero la oferta en función de la realidad que vive cada sector del país, independientemente de donde se encuentre ubicado ubicado, diseminado en todo el territorio nacional. Y la demanda, pues lógicamente que le apostamos porque ese egresado cumpla a cabalidad con lo que es la calidad y la eficiencia profesionalmente hablando en ese sentido. Licenciado, y bueno, viendo el panorama más amplio, me gustaría saber cómo podría usted aplicar el concepto de microeconomía y el de macroeconomía al sector educativo. Le voy a dar un ejemplo. Microeconomía pues se enfoca en las decisiones individuales, pero Las macroeconomía, personales. ujú, pero la macroeconomía pues es como un impacto más a nivel nacional. Entonces, ¿cómo se puede conectar esto con las políticas públicas educativas en Honduras? Bien, la microeconomía, partiendo de un nivel, digamos, más reducido, por decirlo ahí, y valga el juego de palabras, cuando hablamos de esa microeconomía, creo que empezaríamos, ¿verdad? Desde cada interior trabajar las políticas públicas que tengan que ver con la educación financiera. Una de las cosas que nos pasa factura a la sociedad hondureña es que no tenemos educación financiera. Es decir, gastamos en lo que no ocupamos. Entonces, en ese sentido, partimos de que lo que corresponde a lo que es la microeconomía, como usted decía, sería fortalecer esos conceptos e ir incidiendo en el alumno, por ejemplo, de irlo educando financieramente hablando. Partiendo de que hacemos educación financiera en el aula de clases de aquel niño pequeño, lo podemos extender hasta llegar a la macroeconomía, que nos permitiría, lógicamente, fortalecer esas competencias y desarrollar habilidades que de repente nos permitan tener más economía en lo que es el bolsillo y que nuestra sociedad pues tenga, digamos, pueda suplir sus necesidades y de repente no pasar tan limitado. Uh-huh. Ahora, las políticas públicas, lógicamente, recuerden que una de las cosas que de repente tenemos que tomar en cuenta como economía es que tenemos un país eminentemente, y esto no es nuevo, no es nada nuevo y ojalá que cambie algún día, que importamos más que lo que producimos.
Entonces somos eminentemente importadores y no exportadores. Y eso también se ve reflejado a nivel macro, por decirlo así, hablando como país. Tenemos más importaciones, cosas que compramos, que lo que nosotros exportamos al mercado mundial. Y eso se refleja también en el interior, en las políticas públicas, porque nos hemos vuelto consumidores antes que productores. Sí, así es. En cuanto a los costos de producción en el ámbito educativo, ¿qué elementos considera usted esenciales para entender cómo se generan los costos dentro de un sistema educativo y cómo estos costos pueden afectar la calidad de la educación en Honduras? Bien, los costos en lo que corresponde al sistema educativo, realmente decirles, ¿verdad? Que el costo varía. Tenemos lógicamente una desigualdad económica, además que todo tiene que ver con lo que corresponde a pagos de este caso del docente. Por ahí, pues de acuerdo a sus años de servicio, su salario va aumentando sucesivamente en ese sentido. Ahora bien, pasa algo interesante o un fenómeno que de repente uno puede observar. Muchas veces el docente, cuando ya está en el campo laboral, ya con su plaza en permanencia, podemos ver que baja el rendimiento en aras de la calidad educativa. Lógicamente que tendría que ir de la mano los dos, desde mi perspectiva, mi punto de vista, tanto el costo dentro del sistema educativo como la calidad de la educación. Es decir, un maestro bien pagado tiene que dar calidad y no cantidad. Y muchas veces nos preocupamos por dar cantidad y no calidad. La calidad va más allá de meramente números, sino vamos de ese desenvolvimiento que debe encontrar en función de lo que los programas de gobierno invierten en el sector de educación y en las diferentes áreas que atañen a todo lo que es educación, lo que es infraestructura escolar, lo que es alimentación escolar, lo que son programas y proyectos, lo que es la inclusión y todo lo que concierne a ese componente. Bien. Muchas gracias, licenciado. Y para ir culminando con esta entrevista, me gustaría saber su opinión acerca del papel de la economía normativa y la economía positiva en la formulación de políticas educativas. ¿Cómo podemos utilizar estos enfoques para mejorar el sistema educativo en nuestro país? Yo creo que, y tengo la certeza, que hay que mejorar. Y basado en esos enfoques, a veces me tomaría bien decir, ¿verdad?, que se debe priorizar, lógicamente, el sector educación para fortalecer competencias, pero que a la vez estas estén reglamentadas de qué forma se distribuyen y cómo se distribuyen. Porque recuerden que de una u otra manera tenemos un flagelo bien claro en la sociedad y esos son los niveles de corrupción, donde nuestra gente ha dejado de creer en las autoridades por las malas políticas públicas que de repente tenemos, porque con los dineros del Estado o del país muchas veces pues se mueven para otros rumbos que no deberían de moverse, sino que deberían de incidir exactamente para lo que son dados. Entonces, si logramos focalizar o mejorar lo que son esas políticas, el enfoque que vamos a lograr va a ser mejorar la calidad de servicio. Cuando hablamos de calidad de servicio, ¿qué estamos hablando? De atender con materiales, con láminas, con lápices, con impresoras, con computadoras, con laptop. Esto nos va a permitir mejorar lo que son los indicadores académicos en todos los niveles, tanto de prebásica, básica y media, y por qué no decirlo, en el nivel superior también. Porque muchas veces pues nos hemos vuelto más dependientes del sistema que buscando ver cómo sobrevivimos al sistema. Agradecemos profundamente al licenciado Norberto por compartir su tiempo y conocimiento con nosotras. Su perspectiva realmente que nos ha ayudado a entender mejor pues estos conceptos de economía, ¿verdad? Y cómo influyen directamente en la educación y en las decisiones políticas que afectan al futuro de nosotros como estudiantes. Muchas gracias, le agradecemos enormemente y bendiciones para usted y su familia. Gracias igual y ahí estamos para colaborar. Dios la guarde y la bendiga. Muchas gracias, Lick. A la orden.